Para mí hay también algunas organizaciones, poderes o también gente que quiere difamar o quiere mostrar una mal imagen del Islam, ¿no? Y por ejemplo, sería si vemos el mismo o pues, cuando pasó algo o cuando una persona comete un pecado, un crimen, si esta persona no es un musulmán, hablamos sobre la persona con su nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos diferentes ejemplos. Este pasó atrás algunos años en Norway, en un país escandinavia, y son diferentes ataques o actos de terrorismo en los países como Estados Unidos y diferentes países. Pero siempre o nunca se habla de terrorismo. Siempre se habla sobre asesinados, atacos o personas con problemas mentales, ¿no? Pero nunca se hable de una forma o no hables de... Podría ser que algunos de ellos como fueron bautizados o fueron cristianos, pero nunca es vinculado con la religión. Es solamente alguien mató a otras personas, ¿no? Acá tenemos diferentes ejemplos. Y acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo en los últimos 10 años en Estados Unidos, como 87% de los asesinados fueron como gente de Estados Unidos no musulmanes, ¿sí? Pero nunca hablamos sobre acto de terrorismo. Siempre explicamos con otras palabras qué pasó. Pero el mismo crimen o el mismo acto se hace un musulmán, no importa que él practique su fe o no. Podría ser también un alemán, un inglés, pero él es también musulmán. Vamos a dejar el parte de ser alemán o de ser inglés. Vamos a tomar solamente un muslim o un musulmán. Un musulmán hizo esta cosa, un musulmán hizo esta cosa. O los musulmanes mataron a esta gente. No vamos a hablar si una persona con problemas mentales, no, vamos a hablar un musulmán, ¿sí? Y por mí, ese es también un lado que está pasando, porque la gente, especialmente en el mundo occidental, tiene este concepto o tiene este malentendido, ¿sí? Pero no sería justo decir o poner solamente la culpa a los medios de comunicación. Para mí no es justo solamente decir la culpa para la imagen del Islam ahora es solamente por los medios de comunicación. Porque si fuera como así, también ustedes o no musulmán pueden decir por qué tenemos en los países musulmanes más conflictos o más desorden como en países no musulmanes, ¿sí? Si por un momento también ignoramos como los medios de comunicación, es como un hecho, es una realidad o es probada que los países musulmanes ahora tienen más conflictos, más guerras, más problemas que los países no musulmanes, ¿no? O también como fue un relevamiento muy reciente y ellos como probaron que los países no musulmanes muestran más los valores musulmanes que los países musulmanes. Es decir, que como un musulmán es más fácil vivir en un país como Argentina, como Alemania, que como un país Arabia Saudita, Irak, Pakistán, Afganistán, donde no hay derechos fundamentales, no hay la libertad de creencia, libertad de religión, no hay igualdad. ¿Y por qué es así? Si Islam es una religión de paz, de libertad, tendría o tuviera ser que los países musulmanes representan como más paz o más igualdad, pero en realidad no es así. Y además también, en general, ahora los conflictos en el mundo están todos circulando alrededor de los países musulmanes, ¿sí? Siria, Palestina, Irak, Afganistán. Entonces no hay paz
en general en estos países. Entonces, ustedes podrían preguntar que si Islam es una religión de paz, ¿no?, de igualdad, de los derechos fundamentales, ¿por qué no practican? Y la respuesta es a estas cuestiones, y para mí esa es la razón también más por qué tenemos tantos problemas ahora. El santo profeta, el fundador del Islam, él como profetizó hace 1400 años, y él profetizó que con el tiempo los musulmanes iban a hacer los mismos errores como la gente o las sociedades anteriores, y se refirió a los judíos. Y dijo que como los judíos perdieron su camino o olvidaron sus enseñanzas verdaderas, porque según Islam ellos rechazaron a muchos profetas, inclusive también a Jesús, ¿no? Y santo profeta dijo, profetizó que los musulmanes iban a hacer los mismos errores. Y él profetizó que los musulmanes en una época, en un tiempo, iban a ser la peor creación del mundo. Sus palabras fueron como la peor creación del mundo en una época iban a ser algunos musulmanes. Y él se refirió a los musulmanes, o dijo o profetizó que los musulmanes van a moverse tan lejos del Islam como la luna o las estrellas de la tierra. Es decir, que la distancia entre Islam, religión, y las acciones o la práctica de los musulmanes va a tener o iba a tener la misma distancia como la luna y la tierra. Y él se refirió y dijo que la razón es que los musulmanes iban a perder no solamente su religión, no iban a solamente olvidar su religión, más iban a usar su religión de paz, de amor, por sus intereses personales. Y esa es la razón. Por eso los musulmanes iban a ser la peor creación, porque iban a usar una religión tan pacífica por sus intereses personales, políticos, geopolíticos. Y en su profecía no se refirió a un musulmán común, pero más a los líderes, o a la comunidad, o a la colectividad. Y ellos iban a perder una guía espiritual. Y los líderes iban a usar, según sus intereses personales, su religión. Y por eso él dijo que en esta época Islam va a moverse tan lejos de los musulmanes. Pero en el mismo profecía también profetizó que en la misma, o en esta época, en este estado, iba a también venir o a aparecer un Mesías. Y como los cristianos también creen o esperan a un Mesías, todos los musulmanes ahora están esperando también a un Mesías. Según Islam, su título es Mahdi, ¿no? Que un Mahdi, un Mesías, va a venir en nuestra época cuando llega este momento para reformar, para reunir los musulmanes. Y el santo profeta dijo que este Mesías iba a traer de vuelta la fe musulmana de la luna a la tierra, ¿sí? Y entonces, para nosotros, esa es la diferencia. Todos los musulmanes todavía están esperando, están sin una guía espiritual. Y para nosotros, este Mesías, este reformador, para iluminar, para reunir los musulmanes, ya vino, ya llegó. Y para nosotros, el fundador de la comunidad musulmana Ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmad, él fundó la comunidad en 1889. Y él afirmó no solamente ser el Mahdi, el reformador para los musulmanes, también para ser el Mesías para los cristianos, para el Buda, para la gente del budismo, el Krishna para la gente del hinduismo y el Elías para los judíos. Porque en esta época todas las religiones están esperando a un salvador finalmente o a un reformador. Y según nuestra creencia, como musulmanes creemos que Él es el reformador de nuestra época. Y Él vino para reformar y para reunir los musulmanes. Y Él fundó la comunidad Ahmadiyya
en 1889 en Qadian, en India. Y él después murió en 1908, pero su misión, o su comunidad, su misión está siguiendo en una forma de un guía espiritual, en una forma de un califato. Es muy similar como la estructura en el catolicismo, ¿no? Y después como se fundó un califato espiritual y hasta ahora, tenemos como el guía espiritual su santidad Mirza Masroor Ahmad, el quinto sucesor, el quinto califa del Mesías prometido. Y ahora, obvio, ustedes tienen la pregunta, si él es el Mesías, si él reformó Islam o los musulmanes, ¿dónde podemos ver su trabajo, su logro, ¿no? Y solamente para mostrar, por ejemplo, su reformación en la teoría él enseñó: nunca me gusta cuando las personas intentan limitar su simpatía y amor a su propia gente. Es referir solamente a los musulmanes. Te exhorto una y otra vez a que nunca limites el alcance de tu compasión. Y además enseña a los miembros musulmanes: es nuestro principio tener simpatía por toda la humanidad. Si una persona ve que se ha disparado el fuego en la casa de un vecino hindú y no se levanta para ayudarlos, le digo sinceramente que no es de mí. Si uno de mis seguidores ve a un cristiano asesinado y no va a rescatarlo, le aseguro que no es de nosotros, que no es de mi comunidad. Y como el síntesis de su comunidad es tener esta simpatía y amor para toda la humanidad. Por eso, la comunidad musulmana Ahmadía ahora somos o estamos en más de 200 países con millones y millones de seguidores. Pero adentro del Islam somos la única rama o el único corriente que tiene un guía espiritual. O todos los musulmanes, los miembros de la comunidad en África, en Australia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, todos predican o practican el mismo Islam. Y la razón es porque tenemos un guía espiritual, un líder espiritual y estamos unidos. Por eso tenemos en la historia de la comunidad, hace 1889, tenemos ningún ejemplo de una radicalización o de un acto de terrorismo, de violencia. Ningún ejemplo. Porque tenemos todos, estamos unidos por otra vez un guía espiritual. Y no es solamente este aspecto, más con nuestro lema de amor para todos, odio para nadie, que para nosotros es como el resumen del Islam. Estamos sirviendo a la humanidad en diferentes países. Y no solamente a los musulmanes, somos en más de 200 países y tenemos también una organización, un proyecto, se llama Humanity First, es decir, que el primer humano. Y como Islam enseña, no importa sea cristiano, ateo, judío, en primer lugar somos todos humanos. Y si tienen algunas preguntas, son también bienvenidos para preguntar, o cualquier duda, si tienen algo, también pueden ahora preguntarme. Muchas gracias. Según Islam, en primer lugar, Islam dice que la mujer en Islam no fue creada por la costilla del hombre, o no fue creada por el hombre. Islam nos enseña que el hombre solamente es imagen de Dios y la mujer es la imagen del hombre. Islam rechazó claramente o rechaza este aspecto. Islam enseña que los dos son creados iguales, los dos tienen el estado igual en el aspecto social, en cualquier aspecto. Por eso, además, hay un capítulo en el Sagrado Corán y mostró dos mujeres como un ejemplo para todos los musulmanes, no solamente para las mujeres. Alá dice que hay dos mujeres que ellos son para los hombres y las mujeres musulmanes.
un ejemplo de seguir o de practicar su fe. Y los ejemplos son la esposa de Faraón y Virgen María. Islam dice que los musulmanes tienen que seguir seguir los dos ejemplos, porque ellos mostraron su lealtad, su moralidad, un nivel de espiritualidad, y ellos o ellas son un buen ejemplo para los musulmanes. Además, la primera persona quien aceptó Islam en la historia del Islam fue una mujer, fue la esposa del santo profeta. Y el santo profeta también enseña o dijo que para entender, o para un musulmán, para entender la fe musulmana, él puede entender la fe musulmana de una mujer, de su esposa. Y dijo que mi esposa es como un erudito o como un líder para los musulmanes. Entonces declaró a su esposa, una mujer, como una persona para enseñarles a los musulmanes. Y además dijo que el mejor musulmán es quien trata en la mejor manera a su esposa. Es decir, que para decidir o juzgar cómo es un musulmán, cuál nivel de moralidad espiritual él tiene, tenemos que ver o investigar su relación a su esposa. Si él es un buen marido, ese es como el primer etapa para ser un buen musulmán. Por eso también el santo profeta dijo que el paraíso está abajo de las piernas de la madre. Es decir, que una persona, un musulmán, no puede entrar al paraíso sin servir a la madre, sin respetar a la madre y sin tratarla bien. Y esos son como algunos ejemplos del estado de la mujer. Y según Islam, los dos son iguales, tienen su papel diferente, pero los dos tienen un estado igual. Islam pone tanta énfasis en tratarla bien, a la mujer como madre, como esposa o como hija. Y además, para mí, por ejemplo, cuando comparamos la mujer en Islam y la mujer en el mundo no musulmán, ahora, por ejemplo, ¿cuándo recibió la mujer el derecho de divorcio, el derecho de votar, el derecho de... Todavía en algunos países la mujer no tiene el derecho de aborto, ¿no? O el derecho de heredar propiedad. En la Biblia, según el judaísmo, no tenemos un ejemplo, o no hablan sobre esos derechos de la mujer. En el contrario, si investigamos el Islam, en un desierto, en el siglo VII, la mujer ya recibió el derecho de votar, el derecho de divorciarse, el derecho de recasarse, el derecho de heredar propiedad, y en algunas cosas recibió también el derecho de abortar. En el siglo VII, en Arabia Saudita. Y sin salir a la calle, sin pedir a las organizaciones, sin pedir al hombre por sus derechos. Y ese es más o menos el resumen del estado de la mujer en Islam. ¿Algo más? Y con respecto a la mujer, el tema de la vestimenta, que es lo que caracteriza. Sí, el velo, ¿te referís al velo? Sí. El velo es que Islam claramente dice no hay como coacción en la fe. Entonces, muchas veces nuestros como malentendidos o el aspecto con la mujer es porque mezclamos la cultura árabe con la religión islam. No vimos, por ejemplo, las mujeres en Arabia Saudita con el vestimiento negro, tapado de acá hasta acá, ¿no? O leímos, por ejemplo, de la mujer en Arabia Saudita hasta el año pasado no pudo manejar el auto, ¿no? O cosas así. Entonces nos referimos algunas veces a Islam, pero son como cosas diferentes. Una cosa es como la cultura árabe o qué pasa en el mundo o los problemas sociales, y otro aspecto es como la religión musulmana. Entonces Islam claramente dice que el mandamiento más fundamental es que una mujer y también el hombre, los dos, tienen que vivir en castidad y con modestia. Este es como el mandamiento fundamental, que los dos tienen que vivir con modestia, con valores, con lealtad a su partner, ¿no? Y entonces por eso tienen que también los dos vestirse con modestia. Y
para un símbolo, un acto del símbolo, o mostrarle también a la sociedad, una mujer se tapa también su pelo o se vieste en una forma de modestia, pero no es en Islam una forma distinta o específica de vestirse. No es como una forma que la mujer tiene que taparse de acá hasta acá y en un vestimiento negro. Eso es más, siempre depende de cada cultura o los países. Pero el mandamiento fundamental es que la mujer tiene que vivir, pensar con modestia, también los hombres, los dos. Pero la mujer también tiene que vestirse con modestia y tiene que tapar por lo menos su pelo y tapar por lo menos como su pecho. O un vestimiento que donde no hay sus partes de cuerpo o no muestra como su cuerpo como un objeto, ¿no? Ese es como el mandamiento fundamental. Pero la forma de vestimiento y cómo ella se vieste depende de su decisión. ¿Sí? De todas maneras, ¿ustedes practican la poligamia todavía? No, la poligamia no es un mandamiento en Islam. La poligamia no es que un musulmán tiene que casarse con 3 mujeres, no. La poligamia, antes del Islam en Arabia fue común, ¿no? Todavía en países como de África es común que ellos tienen diferentes o muchas mujeres. Es más para proteger o tener más hijos. Y el Islam, antes del Islam en Arabia también fue común tener muchísimas mujeres. Pero Islam dice, o cuando Islam, en primer lugar es importante saber que poligamía en Islam no es un mandamiento, es más una permisión para una situación específica. Entonces la mayoría de nuestros miembros de la comunidad tienen como solamente una esposa. La mayoría, más de 90 y pico %, tienen solamente una esposa. La permisión fue solamente dado a los musulmanes en la religión o con vinculado, donde Dios habla sobre poligamia, habla sobre las viudas, sobre las huérfanas. Y el capítulo se llama Las mujeres. Islam dice que para proteger la vida o el estado de las viudas, de las huérfanas, es mejor, por ejemplo, y se habla sobre la situación después de una guerra. Muchas veces, después de una guerra, tenemos ese escenario, la mayoría, tenemos más mujeres y menos hombres. Y por ejemplo, nosotros ya pasamos, nos tocamos en Alemania. Después tuvimos más mujeres y menos hombres. Entonces, ¿qué pasó? Es que muchos hombres tenían amantes secretas, ¿sí? Y nacieron como hijos sin una pareja oficial, ¿no? Y para evitar esta situación, para aceptar las viudas, las huérfanas en la sociedad y darle a estas mujeres un estado oficial, Islam enseña que en estos casos un musulmán se puede casarse con más de una mujer, pero es más como una cura o una medicina, no es como un alimento en general, es para una situación específica, no es un mandamiento para una situación normal. Ahora, otra pregunta con respecto a otra cosa. Los distintos estados, Irán, Irak, Afganistán, etc., ¿distorsionan el Corán o lo que tu religión expresa? Sí, claro. Sea por poder, sea por cuestiones políticas, sea por cuestiones económicas. Claro, está pasando. Por eso, para mí, más culpa no es... Hay un lado, es como los medios de comunicación en el mundo occidental, pero más es que los musulmanes, los países musulmanes, los líderes y las sociedades musulmanes necesitan una reformación. Porque ¿qué pasó? Según la profecía, como vimos, muchos musulmanes, los eruditos o los líderes, los gobiernos, están usando mal la religión por sus intereses. Por ejemplo, cosas de blasfemia, ¿no? Muy recién tenemos un ejemplo en Pakistán, donde según la blasfemia es que cualquier persona quien habla contra Islam van a matarlo, ¿sí? Pero blasfemia no es una cosa del Islam, no existe en ningún versículo del Corán una terminología, una palabra como blasfemia, ¿no? Cualquier persona puede decir, puede pensar como él quiera,
y no importa. Pero ¿qué pasa en algunos países ahora? Por ejemplo, ellos están como tomando en la religión la cara del Islam por sus intereses personales, políticos, geopolíticos. Por eso el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, se refirió que la fe musulmana va a moverse tan lejos como la luna de la tierra, ¿sí? Y para nosotros la razón es que ellos no aceptan el Mesías, todavía están esperando. Es como un gran desorden en Irán, en Arabia Saudita, en Pakistán, en todos los países musulmanes, porque tenemos más de 50 países musulmanes. Pero, ¿qué vemos? Un musulmán está atacando a otro musulmán. ¿Qué vemos? Un país musulmán está atacando a otro país musulmán. Por ejemplo, la guerra en realidad es entre Irán y Arabia Saudita. Son dos países musulmanes. Y Arabia Saudita está pidiendo ayuda a Estados Unidos y Irán está pidiendo ayuda a Rusia. Y ese es el conflicto. Pero la raíz es en los países, en la sociedad musulmana. Siria fue un conflicto entre el gobierno y la gente. Un musulmán está atacando, y la mayoría de las víctimas de esos ataques de terrorismo no son cristianos, no son ateos, no son judíos. La mayoría de las víctimas son musulmanes, ¿sí? Entonces, obvio, para nosotros como el mundo musulmán necesita una reformación. Islam no necesita una reformación. Solamente que necesitamos es que la gente practique la fe musulmana o el verdadero Islam.